este bloque vamos a trabajar los antecedentes conceptuales del framing en comunicación. Del framing entendido como fenómeno, pero también entendido como programa integral de investigación de las comunicaciones mediáticas en la comunicación política. Estos antecedentes están por fuera de las ciencias de la comunicación y vienen de otras disciplinas, de disciplinas muy variadas. En este caso nos vamos a detener concretamente en una rama de la sociología, que es la sociología interpretativa. Esta rama de la sociología se preocupa por analizar lo que llamamos los procesos intersubjetivos de definición de la situación. ¿Qué quiere decir esto de procesos intersubjetivos de definición de la situación? Que las personas interactuamos y nos relacionamos entre nosotros a partir del significado que le asignamos a las acciones y a los comportamientos de los otros. Entonces, lo que más importa en el marco de la sociología interpretativa es justamente cómo interpretamos las acciones. ¿En qué se diferencia la sociología interpretativa de otra rama de la sociología, que es la sociología positivista? Que para el positivismo existen hechos objetivos que están por fuera de la percepción de las personas, a las cuales las personas pueden acercarse un poco más o un poco menos, pero que existen por fuera de ellas. En cambio, para la sociología interpretativa, lo que importa es el sentido que las personas les asignan a los hechos y a los comportamientos de los demás. Hay un teorema muy conocido, muy paradigmático en el marco de la sociología, que fue enunciado por William Thomas en 1928, que afirma que aquellos hechos que son definidos como verdaderos son efectivamente verdaderos en sus consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que importa menos los hechos objetivos o los hechos naturales, importa mucho más aquello que consideramos como verdadero y en relación con lo cual nos comportamos como si fuera verdadero. Piensen en, por ejemplo, una corrida cambiaria, rumores acerca de que va a haber una devaluación y cómo se producen estas corridas que efectivamente acaban por producirse y por generar devaluaciones, por ejemplo. Ahí, en esos procesos, es a donde centra su atención la sociología interpretativa. Dentro de esta rama hay tres grandes escuelas que interesan al framing, que insisto, estas escuelas aportan algunos elementos, pero también hay otros elementos por fuera de la sociología interpretativa y de estas tres escuelas que vamos a detallar ahora. Simplemente en este momento nos vamos a detener aquí. En primer lugar, vamos a destacar el interaccionismo simbólico. ¿En qué centra su importancia el interaccionismo simbólico que fue estudiado en la Escuela de Chicago en la década del 60? En la naturaleza simbólica de la vida social, en las relaciones humanas, en cómo nos relacionamos las personas entre nosotros a partir de los significados que asignamos a los comportamientos de los demás. Esos significados surgen de la interacción entre distintas personas, y esa interacción siempre está mediada simbólicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que está mediada por el lenguaje, que es a través del lenguaje que nos comunicamos, que simbolizamos y que asignamos sentidos al mundo natural y al mundo social. Y en tercer lugar, esos significados simbolizados mediante el lenguaje se van transformando, cambiando y mutando en función de las distintas situaciones específicas en las que se produce la interacción. En segundo lugar, vamos a destacar la fenomenología, que es otra corriente dentro de la sociología interpretativa, y concretamente dentro de la fenomenología nos vamos a detener en dos autores, Berger y Luckmann, que en 1968 publicaron un libro muy conocido que se llama La construcción social de la realidad, que fue traducido a muchísimas lenguas, que es un libro que ha circulado muchísimo. Luckmann además fue discípulo de Schutz. Y estos autores trabajan en este libro el modo en el que conocemos. Ellos se preguntan de qué manera conocemos la realidad. Y entre muchos desarrollos y conclusiones a los que llegan, precisan que la realidad es una construcción humana, es decir, somos las personas quienes construimos la realidad a partir de también los sentidos que les asignamos. La realidad social entonces se construye, las construimos las personas. A la vez esa realidad se objetiva, se nos aparece como externa,
como lejana, como dada, como algo que no podemos modificar y que tenemos que internalizar. Entonces hay una relación dialéctica entre la realidad social y las personas. Somos productores de la realidad, pero a la vez somos producidos por ella, ¿sí? Así, la realidad social es una construcción humana, la sociedad es una realidad objetiva y las personas somos productos sociales desde este punto de vista. Luego hay una tercera corriente, una tercera escuela que más que una escuela podríamos decir es una corriente metodológica que se denomina etnometodología. La etnometodología también es una corriente de los años 60. Esa corriente se preocupa específicamente por no tanto por la naturaleza de la realidad construida, que acabamos de decir, según las otras corrientes, es construida, sino más por el cómo. Es decir, ¿cuáles son esas operaciones que las personas llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana? Porque es allí donde se entra en el foco estas corrientes, en la vida cotidiana, y de qué manera y mediante qué operaciones reproducimos ciertas formas de entender la realidad. Estas realidades, dicen ellos, son endebles, son frágiles y proponen una serie de experimentos disruptivos, entre ellos, por ejemplo, comportarnos como huéspedes en nuestra propia casa, desarrollar una conducta no esperada en un contexto determinado, es decir, llegar a una clase y ponerse en el lugar del profesor, o ponerse a reír, o digamos, llevar adelante actividades que son disruptivas respecto del entorno en el que nos estamos desarrollando, con el objetivo de volver conscientes esos procesos mediante los cuales permanentemente reproducimos la realidad y reproducimos los modos en los que el resto espera que nos comportemos. Entonces proponen pensar y reflexionar acerca de la fragilidad de las realidades y de cómo esas realidades mutan de acuerdo a las circunstancias específicas de la interacción. Otra vez interesa esa interacción que se plasma y se observa a través del lenguaje, en el lenguaje. Y esa es la vía de entrada para analizar las formas que cobra esta realidad. Entonces, para sintetizar, son estas tres corrientes dentro de la rama de la sociología interpretativa las que van a proveer de insumos conceptuales para pensar los procesos de encuadre en comunicación. Lo que no aclaré por ahí desde un principio es que cuando hablamos de framing proponemos de hecho utilizar la noción de encuadre como sinónimo. Hay otros trabajos que lo denominan enfoque, enmarcamientos, marcos. Nosotras preferimos hablar de encuadre y lo vamos a trabajar en ese sentido, pero hay sinónimos que aparecen en distintos trabajos. Si tuviéramos que recorrer entonces los aportes de la sociología interpretativa interesada en los procesos individuales y colectivos de definición de la situación, podríamos destacar 4 grandes aportes. El primero de ellos tiene que ver entonces con el carácter dialéctico de la realidad social. Como decía anteriormente, la realidad social es producto de la acción humana y a la vez es productora de las personas. Entonces, todo el tiempo estamos produciendo y siendo modificados y siendo interpelados por esto que llamamos realidad social. El segundo elemento que reconocemos como aporte es entonces el carácter dinámico e interactivo de la realidad social, que no se da de una vez y para siempre, sino que está en permanente reproducción y modificación y recreación, ¿sí? Y que esta modificación o recreación se produce a partir de la interacción humana. Esa interacción se cristaliza y eventualmente deviene en instituciones que cristalizan ciertas prácticas y que nos aparecen como objetivas y como dadas, pero que en efecto son producciones humanas. En tercer lugar, otra de los aportes de estas escuelas es que el conocimiento se objetiva mediante el lenguaje. Es mediante el lenguaje cómo nos comunicamos y cómo damos forma simbólica a los sentidos que les asignamos a los comportamientos de las otras personas y también al mundo físico. Y ese lenguaje objetiva y cristaliza ciertos modos de entender y de construir la realidad.
Y luego el cuarto elemento, que es el que por ahí nos va a proveer podríamos hablar de la propia noción de encuadre, aunque ninguna de estas escuelas la menciona de esta manera en este momento, es que el conocimiento, la forma de conocer y de intercambiar sentidos entre las personas, nos va proporcionando un armazón mediante el cual todo aquello que conozcamos en el futuro va a cobrar forma, va a cobrar sentido. Ese armazón es un armazón flexible, modificable, pero que nos permite contener, conocer, a la luz de lo que ya sabemos, aquello nuevo que estamos incorporando.